¿Qué toqué? Hoy no estoy amigado con Zoom, definitivamente. Ahí está. ¿Lo ven todos? Perfecto. Bueno, ahí Diego se vuelve a unir y continuamos. Cuando quieras, Diego. Ya arrancamos. Listo. Estaba Sí, esperando sí. para ver si falta alguno No, ya conectarse. estamos casi todos, ya estamos casi todos. Listo. Bueno, Tomás, habías propuesto que los chicos vayan planteando algún tema y que podamos armar como ficticiamente, ¿no? Una metodología. Sí, si te parece, vemos las dos metodologías, que es lo que tenías planteado, y después hacemos este ejercicio. Dale. Bueno, en la metodología cualitativa, ¿sí? Tenemos cualitativa y cuantitativa. La realidad es subjetiva y simple. El investigador está inmerso en el contexto de interacción que decide investigar. El investigador asume que sus valores forman parte del proyecto de conocimiento y reflexiona acerca de ello. Tiene un diseño flexible e interactivo. Privilegia el análisis en profundidad, la confianza y la autenticidad. ¿Sí? Acá juega mucho más la subjetividad del investigador. En la metodología cualitativa, ¿sí? Seguíamos por el paradigma constructivista, ¿sí? Que es una palabra que seguramente también van a ver en la materia, que significa que el proceso de aprendizaje se da a partir de conocimientos ya adquiridos. Significa que yo me baso en el conocimiento que construyeron otros. Que como decía Tommy, es el método que probablemente más utilicen durante sus tesinas, sus investigaciones. Lo cualitativo está relacionado con la cualidad, con la calidad de algo, ¿sí? Son las características del fenómeno de lo que estamos estudiando. O sea, va más al porqué de cada cosa, ¿sí? Al porqué de cada fenómeno. Tommy, si querés pasar a cuantitativa. En la metodología cuantitativa, la realidad es objetiva. ¿Sí? Se separa el investigador del objeto de estudio, el investigador busca desprenderse de sus propios valores, su orientación político-ideológica, bueno, tiene modelos de análisis causal, ¿sí? Que si una cosa causa a la otra,
tiene relación, operacionalización de conceptos, indicadores en sus categorías, ¿sí? Es la parte más exacta, más rígida, más matemática. ¿Sí? Bueno, finalmente en la metodología cuantitativa, ¿sí? Nosotros buscamos datos sobre variables y las relaciones entre variables, entre ellas. Por ejemplo, un estudio típico cuantitativo es la relación entre desigualdad social y delincuencia, ¿sí? Entonces yo para esto necesito buscar datos, ¿no? De donde hay mejor o peor distribución del ingreso, ¿sí? Donde hay también mayor nivel de desempleo y donde hay mayor índice de delictividad. Ese es un típico estudio cuantitativo, busca relacionar variables. Seguimos por el paradigma positivista, que es otro concepto que seguramente lo van a ver bastante en la materia, que dice que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada. Es lo verificado a través de los sentidos, ¿sí? Es lo que puedo ver, oír, experimentar. Generalmente la metodología cuantitativa es la que nos permite expresar los resultados en forma numérica, ¿sí? Es cuantitativa porque se puede contar. En las investigaciones cuantitativas, como decía, buscamos establecer regularidades, ¿sí? Otro, por ejemplo, de estudio de variables puede ser a mayor nivel educativo, mayor presencia económica femenina, ¿sí? Entonces, mujeres de mayor nivel educativo, ¿sí? Tienden a mayor participación en el ingreso de los hogares. Esa es otra variable, por ejemplo. Generalmente también son testeadas constantemente. Y otro ejemplo que tenemos también, que es muy conocido por todos, son los estudios de opinión pública. Cuando vemos la imagen, la intención de voto de un candidato o la opinión de gente sobre algún evento, sobre alguna situación, ¿sí? Ahí se hacen encuestas masivas y se recopilan los datos. Este es un típico estudio cuantitativo, ¿sí? Pues trabajamos con cifras, con números. Generalmente, bueno, para analizar semejante cantidad de datos, aparte de la encuesta masiva, se utilizan sistemas que analizan los tweets, que analizan los contenidos. Entonces podemos decir que lo cualitativo nos permite entender por qué suceden algunas cosas en nuestra realidad, algunos aspectos, y lo cuantitativo es qué tan frecuentemente pasa o a cuántas personas afecta. Digo, más o menos esas serían las diferencias entre cualitativo y cuantitativo. No sé si alguno tiene alguna pregunta al respecto sobre cualitativo o cuantitativo. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te quisiera hacer una consulta. Buenas tardes. ¿Qué necesitarías para que sea una buena encuesta? ¿Qué necesito yo? Es una buena pregunta, Cecilia. Mira, posteriormente la encuesta es algo que van a ver bastante en cuantitativo y probablemente en algún trabajo, no sé ahora con el tema de la virtualidad, pero es un trabajo que les toque trabajar con encuestas, con analizarlas. Mira, cuando vayan a hacer una encuesta, ¿sí? Bueno, primero tienen que verificar, si yo quiero tomar un muestreo, ¿sí? Lo más fiel posible de la sociedad, tengo que ver, de cubrir bien de ser proporcional con las bases, con las edades de las personas, que haya misma cantidad de hombres y de mujeres, ¿sí? O bueno, o sea, ver bien primero a qué público va a ser dirigida esa encuesta, ¿sí? Segundo, por ejemplo, las preguntas tienen que ser claras y concisas, ¿sí? La persona tiene que entender lo que yo le estoy preguntando, ¿sí? Bueno, para que no responda cualquier cosa. Claro. Y generalmente entre las opciones hay que tratar de evitar el más o menos. O sea, ¿por qué la pregunta? Supongamos que queremos ver la imagen de un candidato en un municipio, ¿no? Y las respuestas son sí, no y más o menos. Y ponele que 7 de 10 te dicen más o menos. Claro. Entonces, supongo que el candidato queda con eso, es como, ¿me postulo o no Claro. me postulo? Porque 7 me dijeron más o menos. Entonces, por ejemplo, tratemos de desmenuzar en sí o en no, ¿sí? Que tenga o sea que sea lo más específica posible la respuesta. Sí, algo a destacar al momento de armar una encuesta, además de lo que decía Diego, es que las categorías de una pregunta dentro de una encuesta tienen que cumplir con 3 requisitos que son fundamentales, que una es que sea exclusivo, el otro es que sea excluyente y el otro es que sea pertinente, ¿sí?
cuando algo es pertinente es porque la respuesta viene al caso de lo que, por ejemplo, si yo te estoy preguntando qué color son los anteojos que tenés puestos, y si yo te digo, no sé, casa, perro y auto, no son pertinentes las categorías. Claro, claro. Además, tiene que ser exclusivo, porque cada una de esas categorías solo puede ser seleccionada por separado, ¿sí? O sea, no te puedo poner azul 2 veces, y tiene que ser excluyente por lo mismo, porque una debe excluirse con la otra, ¿sí? Solo podés seleccionar una, y solo una de esas es válida. Por eso es lo que decía Diego del más o menos. O sea, ¿qué función cumple el más o menos? No es ni pertinente, ni exclusivo, ni excluyente. ¿Sí? Eso sería una buena encuesta. ¿O no, Diego? Claro. Perfecto. Claro, Muchas la pregunta gracias, debe ser clara también, ¿no? Para que no haya un más o menos. Totalmente, sí, por eso la primera cuestión es que el encuestado entienda bien lo que se le está preguntando. Nosotros cuando nos toca hacer una encuesta, un relevamiento de opinión por un trabajo, y ante la respuesta de que puede ser de que una persona no esté totalmente convencida, tratamos de desmenuzar, de que sea un tendiente así o un tendiente a no, de darle también esa opción de desmenuzar su respuesta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta referido a lo cualitativo, a lo cuantitativo. Siempre yo tengo una pregunta. Vale. Por ejemplo, si yo tomo el caso, digamos, el tema violencia de género, si yo Sí. me baso en la parte cuantitativa, para tratar de entenderlo bien, me tengo que basar la diferencia entre cuantitativo y cualitativo para poder entenderlo, es que si me baso en lo cuantitativo, tengo que tener en cuenta, por así decirlo, las variables, por ejemplo, nivel socioeconómico, a dónde quiero acotar la investigación, si a un rango de edad, si lo voy a y si es cualitativo, en realidad me tendría que basar, digamos, totalmente diferente, es como que para entenderlo bien, lo Sí. cualitativo va más a las variables, vendría a ser, a las variables pertinentes, como en este caso yo tomaría o lo recorto a un nivel Sí. socioeconómico, o lo puedo recortar a, no sé, de 30, 40, y si me voy a método cualitativo, Sí. más que nada es, por así decirlo, es algo más, más general, digamos, para entenderlo bien. Claro, igual, claro, por ejemplo, cuando vas a empezar un estudio, ¿sí? Primero lo que tenés que saber, ¿sí? Antes de buscar el método cuantitativo y cualitativo, es qué es lo que te interesa saber de ese fenómeno, ¿sí? En este caso, Por ejemplo, si yo te digo cómo fue tratado la problemática de violencia de género durante el macrismo, por los medios visualizados, digamos, visualizados por los medios de comunicación, en ese caso sería un método cualitativo, porque me estoy basando en el tratamiento que dieron los medios de comunicación durante la etapa del gobierno de Mauricio Macri. ¿Eso En sería realidad, un método cualitativo? Si yo en me estoy reali- basando... en realidad Sí. yo lo que creo es que, porque vos lo que estás, no sé si es una confusión o quizás porque vos ya lo estás pensando como haciéndolo, hay una diferencia, porque vos estás tirando un tema. El tratamiento de la Sí. violencia de género es un tema. Ahora, ese tema lo podés abordar cualitativamente o cuantitativamente, porque yo para estudiar los casos de violencia de género, puedo estudiar si las mujeres sufrieron o no violencia de género, que eso lo puedo estudiar con una encuesta, con un método Tal cual. cuantitativo, o puedo investigar la forma en la cual las mujeres sufrieron violencia de género, o las implicancias de la violencia de género, o las secuelas que deja la violencia de género, ¿sí? Y lo puedo estudiar, bueno, con un método cualitativo, yendo a cada uno de los casos de las mujeres que sufrieron violencia. O con un método mixto, haciendo primero una encuesta y después Okay. complementándolo con un estudio de casos sobre aquellas mujeres que sufrieron violencia de género, para ver qué pasó, ¿sí? Las posibilidades son amplísimas. Lo importante es saber que no hay temas que tengan que estudiarse con un método, sino que esto es como un combo de McDonald's. Cada uno lo va... Bueno, Eso no. quería que me queden claros, o sea, puedo utilizarlo, pensé que, digamos, se podía, digamos, hay que tener, digamos, por así decirlo, un método específico, en cambio puedo hacer como un mix, digamos, por así decirlo. Está bien. Claro, sí, o sea, cuando investiguen, chicos, es como que siéntanse libres de usar los métodos, de experimentarse con cuál se acopla más a lo que ustedes quieren investigar. Otra variable, por ejemplo, aparte de las que mencionó, de todas las que mencionó Tommy, ¿no?
de las diferentes formas que se puede analizar el caso de violencia de género, es, por ejemplo, si querés ver las políticas que se aplicaron. Ahí haces un análisis de documentación y eso también es un estudio cualitativo. No sé si alguno tiene alguna pregunta más referido a los métodos, por ejemplo, las encuestas. Bueno, ahí tengo la imagen de la entrevista de Ken Brockman a Homero. Diego, te hago una consultita. Sí, Entonces, vos tenés una línea que seguir. O sea, vos tenés que tener un orden. Vos decís, cuando haces una investigación en general. Claro. Sí. Que eso a mí me va a ayudar para que sea todo, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Para no saltearme ningún punto, o sea, tiene que tener un orden todo. Claro, sí. Igualmente, chicos, como si tiene que tener un orden, sí, tiene que seguir ese orden, pues justamente por eso es un método científico más estándar. Y generalmente, bueno, acá le pido a Tommy que después me lo corrobore, ¿no? Que es sesión de acá de la UNDAP. Seguramente lo primero que le van a pedir es que ustedes presenten y que le aprueben el proyecto de investigación, ¿sí? El proyecto de investigación va a estar como, vamos a hacer la metáfora de una casa, ¿sí? Es como la estructura de una casa, que va a tener tiene menos páginas que la tesina todavía, pero ustedes ya presentan la hipótesis, ya presentan un marco teórico, ya presentan una hipótesis y unos objetivos. Cuando esté aprobado eso, que ustedes le van a decir, bueno, el proyecto está aprobado, la estructura está hecha, ahí ustedes se lanzan a investigar, ¿sí? Para ir rellenando. Sí, porque toda investigación tiene que tener, o sea, esto lo que dice Ceci, se llama coherencia intrasistémica. O sea, vos cuando investigás, estás armando un sistema, ¿sí? Y que va a estar conformado por objetivos, por estudios antecedentes, son todas partes imagínate, son todas partes de un auto, partes de una máquina, o como dice Diego, partes de una casa. Tienen que ser coherentes. Vos no podés decir, suponete y pasa, a veces pasa y uno no se da cuenta. Vos podés plantear unos objetivos excelentes que son imposibles de llevar a cabo y que tu bibliografía que estás revisando y tus antecedentes no te marcan que podés investigar eso, con una metodología, eso es una casa que se cae por todos lados. Y eso queda mucho de manifiesto en el taller de tesina, cuando ustedes tienen que elaborar el proyecto de tesina. Que es como, bueno, son los planos de la casa. Diego fue muy arriesgado para mí decir que es la estructura de la casa, para mí son los planos de la casa directamente. O sea, ni siquiera llegás a la estructura. Son los planos como que estás diciendo, bueno, a ver qué voy a hacer, y ahí es donde queda de manifiesto si realmente todo tiene coherencia, porque en 10 hojas vos tenés, al menos en un lab son 10 hojas, vos tenés que resumir qué es lo que querés hacer específicamente después en tu tesina, que va a tener, no sé, hasta 90, creo que son 90, 100 hojas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen tesis. Claro. Claro, sí. Ahí es donde va a quedar de manifiesto esto. No sé si te quedaba algo del Power por contar, Diego. No, me quedé con esto, ¿no? Que ustedes tienen 90, 100 Sí. páginas de tesis, a nosotros nos piden 35, 40 de tesina. Por eso me amigaba un poco más con la estructura de la casa, pero claro, ustedes le piden. No, nosotros tenemos que construir la casa entera. Duplex. El dibujito. Claro. Así que bueno. Bueno, Gracias, chicos. Gracias. No, por favor. Para servirte. Les quería preguntar, ustedes generalmente, ¿dónde suelen buscar información cuando tienen que hacer un trabajo? ¿Sí? Porque esto le va a ser de suma utilidad cuando estén haciendo la tesina o mismo cuando tengan que hacer algún trabajo ahora. No sé si alguno, por ejemplo, utiliza el Google académico. Es bastante simple para utilizar, ¿sí? En el buscador de Google, ¿sí? Ponen Google académico y después si quieren lo pueden probar. Ya lo dispara el primer resultado que dice Google Scholar, entran ahí y todos los resultados son todas investigaciones hechas, ¿sí? Es un Google completamente de investigaciones, revistas, artículos teóricos. Tommy. Perdón, sí, no, pará, ya voy, discúlpame. Sí. Pueden usar. No, es que le quería contestar a Pablo que sí, que el PowerPoint va a quedar y todo, pero cuando le quise contestar a Pablo lo cerré. Perdón, no me mates. No pasa nada. Ya estoy contigo, ya voy. Hoy, es lo que estaba diciendo, hoy el Zoom está en contra mío. No sé por qué. Ahí está. Igual a mí también me lo complicó bastante, no me dejó compartir la pantalla y tenía el PowerPoint abierto. Y ves, ahora no me... Ahí está.
Listo. No, genial. Bueno, aparte de Google Académico, sí, no te preocupes, bueno, la idea es que, bueno, como preguntó Pablo, sí, la idea es que a ustedes también les pueda llegar el PowerPoint, sí, que después lo puedan ver. Y otra vez, perdón, no. Estamos. Ahí está, perdón. Es que le quiero contestar a Pablo por el chat y no me dejaba, pero bueno, Pablo, ya sabes que lo vamos a mandar. Claro, Todo tuyo, vos Diego, sabés que sí. perdón. Bueno, tienen Google Académico, sí, que es una muy buena fuente, que es fácil acceso donde pueden encontrar para sus marcos teóricos, para toda la cuestión, un montón de investigaciones, de artículos de revistas académicas, ¿sí? Totalmente científicamente comprobado. Los ministerios y organismos públicos tienen muy buenas bibliotecas de investigaciones, ¿sí? Puse el ejemplo del Ministerio de Salud porque tiene bibliotecas muy buenas. Y que donde googleen ponga Ministerio de Salud, biblioteca del Ministerio de Economía, también tiene muy buenos trabajos, ¿sí? Y la Secretaría de Medio Ambiente tienen recopilaciones de trabajo bastante, que obviamente son de acceso abierto. Las bibliotecas de universidades, ¿sí? Yo puse UBA, UNDAP, ¿sí? que son las más conocidas, pero todas las universidades tienen su biblioteca, ¿sí? La UNDAP también tiene acceso a base de datos. Estoy mirando, tiene artículos muy, muy buenos. Entran a la página de la biblioteca, ¿sí? Y generalmente tiene una parte de recursos digitales. Las bases de datos de acceso libre, ¿sí? Marco de acceso libre porque, bueno, no son todas de acceso libre. Algunas te piden suscripción y, bueno, son suscripciones en dólares. Pero la base de datos es otra fuente de artículos, revistas académicas, que nos pueden ser de mucha utilidad. Por ejemplo, base de datos de acceso libre, Cielo, a ver, SSCILO, por ejemplo, la referencia, si quieren se los puedo escribir al chat, ¿sí? Se las voy a escribir porque así ya se los pueden anotar y ya se les pueden quedar. Por ejemplo, estas, ¿sí? Ahí pueden acceder a contenido gratuito, realmente de muy buena calidad, y de investigaciones de toda Argentina, Latinoamérica y el mundo. Bueno, las notas periodísticas, la prensa en algunos casos puede ser una muy buena fuente de información, y bueno, para recolectar antecedentes del caso, por ejemplo, para violencia de género, que como mencionaba Janel, por ejemplo, ahí tenés datos, artículos, estadísticas, puede ser de mucha utilidad. Hasta incluso, le diría que no desprecien los periódicos locales que tienen información bastante buena. Por ejemplo, a mí, en mi caso, para investigar el tema de políticas públicas de petróleo, refiriendo a energía, los diarios locales patagónicos fueron de mucha utilidad, encontré notas muy buenas. Y el CONICET también tiene un repositorio de proyectos de investigación, ¿sí? Todo lo que produce CONICET en todas las áreas, ciencias sociales, ciencias ambientales, investigación nuclear, física, química, economía, del ámbito que busquen, todo lo que produce va a un repositorio de proyectos y esto es de acceso abierto, ¿sí? Es para la comunidad, también lo pueden googlear y pueden encontrar la información que buscan. Bueno, Tommy, si querés seguir. Sí, lo que iba a hacer un pequeño apunte respecto de más los que son compañeros de abogacía. Creo que, y esto lo comento porque es lógico que digo, no lo tengas en cuenta, porque nada, es algo que nos surgió a nosotros, que yo creo que en el resto de las universidades no pasa. Sí. Hay que tener mucho cuidado al momento de revisar bibliografía y de seleccionar la bibliografía, porque nosotros somos, al menos en abogacía, muy amigos de la doctrina. Y la doctrina no es investigación científica, por ende, a criterio de los profesores de metodología y del taller de tesina de UNDAV, por ende no puede formar parte de los estudios antecedentes. Solo lo que es investigación empírica puede formar parte de los estudios antecedentes. Entonces la doctrina queda afuera. ¿Por qué la doctrina queda afuera? Y bueno, porque en teoría, a criterio, nuevamente, yo no lo comparto, sinceramente,
porque entiendo que el doctrinario tiene sus fundamentos empíricos también para desarrollar una doctrina. A criterio de los sociólogos, los doctrinarios dan opiniones, entonces esas opiniones no son investigación empírica. Muchas veces esas opiniones están sustentadas en investigación empírica, y sí, pero en este caso se entiende que no. Por cuanto habría que buscar investigaciones empíricas, y la doctrina y las notas, me acordé por lo que mencionaste las notas periodísticas, y las notas periodísticas pueden ser usadas para lo que es el planteo del problema, pero no para los estudios antecedentes en sí. Al menos es un criterio que usan en un dado. Desconozco si el resto de las universidades harán lo mismo, pero bueno, nada, para que no les pase lo que me pasó a mí, al menos. Bueno, muchas gracias, Tommy, por aclarar estas cosas y por enriquecer, porque justamente, bueno, son cosas específicas estudiantes de los compañeros de abogacía, así que, bueno, genial que les hayas podido aclarar esto también refiriendo al caso. Coincido con lo que decís, Tommy. Para mí, tiene que haber esto de que la doctrina también tiene una evidencia empírica, y también pasa por esto, ¿no? Que el conocimiento la construcción tiene una pretensión de objetividad, que nos da pie a que emitamos algunas ideas propias, ¿no? Y como que deberíamos tener también un espacio, ¿no? De plasmar nuestra esencia en lo que hacemos. O sea, coincido con vos, Tommy, en eso en esa discordancia con ese reglamento. Bueno, para cerrar, bueno, elijo esta hermosa frase de Freire que me gustó mucho. ¿Sí? Bueno, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas, ¿sí? Porque, bueno, ustedes van a producir conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento va a llegar que ese conocimiento llegue a la población, que llegue a la gente, ¿sí? Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta. Ahora viene la mejor parte, lo que más me gusta. ¿Dudas? ¿Dudas, consultas? Bueno, estaría bueno, para cerrar, que alguien se anime y nos cuente si está cursando metodología, si está cursando el taller de tesina, o lo que fuere, y que tiremos sobre la mesa algún tema de investigación, aunque no esté muy pensado, para empezar a trabajarlo y empezar a aplicar lo que acabamos de ver en los minutos que nos queda del Zoom. Dale, estaría bueno que podamos jugar un poco con esto. Estoy cursando metodología yo recientemente, así que arranqué ahora, y bueno, ahora tengo que decidir el tema de investigación. ¿Y qué te interesa? No sé ¿Te interesa algo en particular? No sé si hacerlo relacionado a algo que está dentro de lo que es la órbita de mi trabajo, o si hacer algo que sea más, como se llama, que no conozca tanto. Por un lado, yo lo que estaba leyendo los textos que tenemos de metodología, Sauto y Chalmers, por lo menos dicen que hay que centrarse en algo que uno tenga un conocimiento, que es mucho mejor. Pero no, tengo la duda, porque creo que una compañera dijo hablar de la violencia de género o violencia familiar, un tema así. Está recontra trabajado, puedo sacar mucho, pero no sé cómo poder llevarlo, si hacer un método cualitativo o cuantitativo utilizar. Y ahí tengo mi duda. Y ahí tenés los pros y los contras, porque ¿cuáles son los dos temas, digamos, entre los que te estás como definiendo? Mi idea sería a grandes rasgos, nada definido, o sea, porque entre qué dos, porque recién comentaste, entre mi trabajo, dijiste, y... Sí, en mi trabajo yo lo haría, el tema que me gustaría saber es la respuesta judicial ante las situaciones de violencia familiar. Uh-huh. Ese sería mi tema. Como trabajo en un juzgado de familia, el acceso a los expedientes los tengo, y las entrevistas también las realizo yo con víctimas de violencia. Eso tengo una ventaja. Pero estoy demasiado involucrado. Ese también me juega en contra. Y aparte que tengo compañeros de trabajo, eso también. Pero no, trataría de ser lo más objetivo posible. Pero no sé cómo poder llevarlo adelante, porque lo haría a nivel cualitativo, sí, en ese caso. Bueno, a ver, Diego. No, sí, que bueno. No, como decía Tommy, sí, bueno, lo primero ante que todo es que definas bien qué es lo que querés investigar, ¿sí?
en caso de que elijas esto, ¿no? De la respuesta, ¿no? del Poder Judicial en caso de violencia familiar. Igual si es un tema de que tenés cierto conocimiento mejor, ¿sí? De que ya tenés una noción, ya tenés una orientación, me parece que eso te va a ayudar bastante. Y por lo que contás, parece ser un estudio que puede ir más por el lado cualitativo, ¿sí? Ahí lo que podés meter, ¿sí? Bueno, primero es una averiguación de documentación, ¿sí? De cuáles son las disposiciones del Poder Judicial, ¿sí? Respecto a la violencia familiar, cuáles son las disposiciones oficiales. Sí, bueno, que ahí tenés acceso porque ya estás dentro del organismo. Sí. Y algo que te puede enriquecer mucho tu trabajo serían entrevistas. Sí, las entrevistas. Una persona que hayan sufrido esta problemática y que ellos cuenten en primera persona cómo lo vivieron, qué respuestas tuvieron, qué tan satisfactoria fue. Lo importante que yo destaco, porque y está bueno el ejercicio que estamos haciendo para que te lleves algo de acá. Sí. Y trayéndolo, yo cuando empecé a investigar dije, bueno, quiero investigar filosofía del derecho, ¿no? Y es como muy amplio. Vos decís lo mismo, violencia familiar, ok, violencia familiar es amplísimo. Y está perfecto porque al menos tenés segmentada la rama del derecho sobre la que querés trabajar. Ahora bien, hay que bajarlo. ¿Por qué? Porque vos, investigar violencia familiar es amplísimo y es imposible de abarcarlo en una investigación empírica. Entonces, Sí. ¿qué querés investigar de la violencia familiar? ¿Y cómo podés determinar esto? O sea, al menos, y esto ya es más uso y costumbre, no me pegues, Diego, no tiene nada que ver con metodología. Pero yo lo que me pondría a pensar, más teniendo el acceso y el conocimiento al campo que vos tenés, es ¿qué problema surge con la violencia familiar? O sea, ¿hay un problema de regulación? ¿Hay algún problema con la asistencia a la gente en particular? ¿Desde qué óptica lo voy a encarar el tema? ¿Entendés? Porque, bueno, el tema lo tenés. Ahora lo que te falta es plantear el problema sobre ese tema. ¿Sí? Porque por ahí no hay problema. Eso tenés que verlo vos. Tenés que pensarlo y tenés que pensar cómo atajás o cómo encarás ese tema. ¿Sí? Lo bueno es que estás ahí y que sabés por dónde lo querés. O sea, ahora te falta ver por qué puerta entras. Claro, el planteamiento del interrogante para el problema, eso es lo que eso ya, hay varias aristas, ahí como que lo tengo que buscarle la vuelta. El tema lo tengo en sí, después tenía otros temas, pero no, me parece que este es el más que puedo utilizar con el tema de la pandemia, todo, es lo más cómodo, y es más llevadero para mí. Aparte estoy cursando Derecho de Familia, Claro. y lo puedo relacionar también. A nivel marco teórico. Sí, me quedaría saber el planteamiento del problema. Bueno, fíjate esto que te digo, de por dónde entrarle. O sea, pensá algo que sea un problema realmente con este tema. ¿Sí? Sí, sí. O sea, porque algo que a la sociedad le genere inconvenientes. Y después, Sí. igual la idea es estos encuentros sostenerlos, ir quizás avanzando, pensando, generar un grupo de laburo y tratar de trabajar. Dale. Así que avancemos con otro tema. A ver, Bueno, Ceci. Cristian, no quería hacer un pequeño cierre, dijo Cristian. Bueno, Cristian, ahí tuviste de Tommy un consejo ahí de abogado a abogado. Sí. Nada, un pequeño ejercicio que puedes hacer ahí para definir un poco. Puedes escribir sobre tu tema, escribirlo en una hoja, simplemente en una carilla, plasmarlo. Preguntás qué es lo que quiero investigar y ahí vas viendo, vas definiendo, vas puliendo. ¿Sí? Que te queden 3 párrafos, más o menos que te quede definido cuáles son los aspectos de lo que querés investigar. Que sea tu Bien. adelanto. Gracias. No. ¿Quién sigue? Vamos. Bueno, Ceci. yo, chiquitito. Bueno, yo ya tengo el tema. Lo mío va a estar basado en la teoría del delito. Yo ya estoy buscando, ¿no es cierto? O sea, yo ya tengo la directora, que es quien me va a acompañar, y bueno, ya hemos visto, me han mandado distintos temas para yo poder empezar a leer, pero eso sí, yo lo que quiero hacer es, si bien yo tengo algo de material, pero prefiero, como tiene que ser, primero tomar un poco más de esto de lo que es metodología, porque para yo poder después entender todo lo que viene después, o sea,
paso a paso, por eso es que yo hacía eso, de que tengo que ser prolija en esto, como para que sea todo, creo yo que tiene que estar todo enlazado, ¿no es cierto? ¿Y Para qué que es lo que te tenga hace ruido de la teoría del delito para investigar? la propia teoría. Ok, bueno, hay que pulirlo. Y vos, por ejemplo, ¿sos consciente de la forma en la que tendrías que plantear los estudios antecedentes respecto a la teoría del delito? No, por eso mismo que voy a necesitar, si te digo que sí, te estaría mintiendo porque no. Si bien tengo el tema, pero eso es lo que necesito. Necesito saber cómo pulirlo, cómo llegar a lo que yo quiero dejar plasmado. No sé si se entiende lo que... O sea, perdón, Ceci, lo que vos estarías buscando son las inconsistencias en la teoría, o sea, sería como querer refutar la teoría del delito. No, no te entendí, perdón. O sea, lo que vos buscarías, ¿no? En tu análisis de la teoría del delito, sería Sí, como encontrar, por así decirlo, los puntos flojos de la teoría del delito, sería como refutarla. exactamente. Hay algo ahí que queda, y está bueno para demostrar lo que explicaba recién Diego de estudios antecedentes y marco teórico. Vos a ver, y los compañeros de abogacía quizás me van a entender más rápido y si no lo explicamos para el resto. La teoría del delito como tal tiene sus abordajes. Está el abordaje de Zaffaroni, el abordaje de Roxin, el abordaje, bueno. Esto es quizás un asterisco, anotátelo en algún lado, pero cuando redactes tus estudios antecedentes, vas a tener que incorporar cada uno de esos abordajes. Porque tenés que decir, sobre teoría del delito escribió este, escribió este, escribió este y escribió este. Cuando vayas a tu marco teórico, como comentaba Diego, vas a decir, de todos estos que escribieron, a mí la postura que más me cierra es esta. Y podés incluso agregarle algunas notas tuyas. ¿Sí? Yo me voy a basar en la teoría de Zaffaroni. Bien. Entonces, pero en los estudios antecedentes vas a hablar de Zaffaroni, de Roxin, y de Sí, todos sí, los sí, demás que ni me acuerdo los nombres, pero sí, sí. y en el marco teórico vas a decir, bueno, para mí el delito es, bueno, Zaffaroni dice acción típica antijurídica culpable, listo, ok. Sí, Para mí lo el tengo que delito es fundar esto, como corresponde, por por supuesto. eso. Y trabajás en base a esa teoría. Ese es el marco teórico. Es decir, bueno, yo voy a hacer esto. Para mí es esto. Ahora, en los estudios antecedentes es esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Ceci, ¿sabes Sí, qué se me ocurre? O sea, sí. así pensando un poco, no, si vos querés tratar desde la teoría del delito, no, sumado a lo que dijo Tommy, ¿no? De que tengas en cuenta todo el enfoque de la teoría y que después desarrolles todo, que elijas uno con cuál quedarte, tenés la opción de hacer un estudio de caso también. Un estudio de caso es tomar algún fenómeno en particular, no sé, supongamos, no sé, dando el más reciente, ¿no? El levantamiento de la policía bonaerense. O sea, ¿cómo lo analizar? Desde analizar este caso desde la teoría del delito. ¿Sí? ¿Cómo se analizaría desde ese enfoque? Te doy ese ejemplo como puede ser cualquier otro, ¿no? Sí, sí. Y tenés la otra opción también, por ejemplo, de ver los antecedentes, ¿sí? Porque la teoría del delito desde qué año data, cuándo fueron las últimas modificaciones, y por ejemplo, qué respuesta o dónde están los puntos débiles de la teoría del delito hacia los delitos nuevos más recientes. Ponele los delitos informáticos, los delitos de privacidad, Claro, que son muy de hace 3 o 4 años, y a claro, veces más pasa, actuales. claro, los delitos financieros, por ejemplo, que medio que escapan a las regulaciones, entonces ahí podemos encontrar alguna... En realidad, chicos, en realidad lo que a mí me interesaba mucho en cuestión era el lavado de dinero. En el caso, bueno, en el lavado de dinero, por ejemplo, claro, ahí ya tendrías que ver, por ejemplo, los marcos legales de los países también que permiten, Por eso, también, sí. capitales, los Sí, beneficios fiscales en comparación con nuestra legislación. Va a sí, cortar, sí, si sí, les también lo... parece, nos reconectamos lo que quieran, o sea, ya ahora sí es como Augusto y Piacere el espectador, si quieren charlar Muy bueno, chicos, sobre muy algún bueno, tema. muy bueno. ¿Les parece? Tomás, antes que nada, en 2 minutos, quería agradecerle a Cecilia que me invitó a participar de esta charla, a vos, Tomás, a Diego, muy claro, muy preciso. Yo voy a cursar mañana, el miércoles, recién metodología por primera vez,
y esto me abrió un panorama más o menos para tener una idea de por dónde va.